¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, un placer charlar con usted en esta mañana. Vamos a introducirnos al tema que queremos hablar en el día de hoy. Está llegando el verano y nosotros tenemos el río Chubut muy cerca, lo cual ha hecho que mucha gente se meta en el río y no le haya pasado nada, pero mucha otra se tiró al río y no volvió a salir nunca más o lo sacaron sin vida. Ustedes están haciendo una campaña de concientización, pero más allá de eso, queremos que usted nos diga qué es lo que hay que tener en cuenta. Primero, no meterse al río, que uno lo repite año tras año, verano tras verano, y lamentablemente sigue pasando que hay gente que, o por ir a pasar una tarde a la costa del río, termina tirándose al río sin entender las consecuencias que eso puede tener. Sí, así es como lo estás mencionando en la introducción. Lamentablemente, en nuestro río, de la ciudad de Rawson, desde lo que es el ex camping zoológico, ex parque zoológico, perdón, el General San Martín, desde agua hacia arriba y hacia agua abajo a la desembocadura de nuestro río, que desemboca al mar, está desde el año 1992, de marzo del 92, existe una ordenanza, la cual es la 3241, donde indica que está prohibido hacer uso de todo este sector del río Chubut como balneario. Y como bien lo mencionas, bueno, desde los años que llevamos aquí en Rawson, lamentablemente todos los años tenemos que estar lamentando algún tipo de víctima, ya sea por negligencia o por algún tipo de descuido. Son ambas situaciones que han ocurrido en la ciudad. Ahora bien, desde todos los actores que intervienen cada vez que sucede un tipo de hecho, que una persona se arroja al río o tiene algún problema en el río, intervienen diferentes personas. Entre ellos está la Asociación de Bomberos, la Policía de la provincia en diferentes ramas, división comunitaria, la comisaría local, la parte de lo que es el GEOP, el grupo especial, que a veces que también son convocados cuando es algún tipo de urgencia, todo lo que es la Prefectura Naval Argentina, servicio de lo que es protección ciudadana en la provincia, lo que es defensa civil, la municipalidad de Rawson, guardavidas. O sea, hay un montón de organismos, de gente que interviene cada vez que hay un tipo de hecho. Lamentablemente, cuando intervienen todos, estamos hablando de que estamos buscando un cuerpo, lamentablemente, que el río Chubut se ha llevado. Entonces, entre todos, más allá de las campañas individuales que hace cada uno con la prevención de ahogamiento en el río Chubut y entender la peligrosidad a la que se somete cuando hace caso omiso a ciertas cartelerías que están colocadas, tenemos que decir que entre 2 a 3 minutos puede perder la vida una persona. Y cuando decimos de 2 a 3 minutos estamos hablando de condiciones de una persona óptima. Lamentablemente también hay que decir que la gente cuando hace este tipo de cosas, cuando toma la decisión, las condiciones a veces no son las óptimas. Es decir, o tomó bebida alcohólica o estuvo consumiendo algún tipo de droga, desafíos que se hacen inconscientemente entre personas, de cruzar nadando de un lado a otro. Eso le iba a preguntar, porque usted además es rescatista. ¿Qué es lo que le dicen los amigos de las personas que, bueno, te están buscando después? ¿Qué es lo que le dicen? Fue un desafío a ver quién cruzaba el río, fue un desafío a ver quién se animaba a hacer el salto, no sé, hay gente que hace salto desde el puente. Exacto, hay gente que hace, incluso hay bancos de arena sobre el río y utilizan esto como salto para ingresar al río, pero el río Chubut, uno cuando lo ve al río en su forma natural, vos ves el agua y parece que no pasa nada, pero en realidad vos 20, 30 centímetros para abajo no tenés visibilidad, no sabés lo que hay debajo del río. Lamentablemente, también por el mal uso, por el mal aprovechamiento de gente que por ahí no respeta ciertas normas, arroja escombros, arroja chatarra, vehículos. Hay una realidad de que hay un trabajo que todavía se debe hacer en conjunto con la provincia, que todavía sigue llevando su curso, su tiempo, se han hecho presentaciones, pero digamos, todo tiene su tiempo y su trayecto normal burocrático, lamentablemente, pero la gente tiene que tomar conciencia que el río Chubut es totalmente peligroso.
con todas las condiciones que yo te decía, sumado a que una persona se quiere arrojar por diferentes lugares, han habido casos acá, no hace mucho, hace un antecedente de 6, 7 años, de una persona que se tiró, un joven, que estudiaba en una escuela céntrica de Rawson, se tiró de un lugar, de un banco de arena, y cuando se tiró golpeó su cabeza contra un escombro que había debajo del agua. Y no se dio cuenta, quedó cuadripléjico esa persona, gracias a Dios se recuperó, no perdió la vida. Pero estamos hablando de que son cuestiones de segundos que o podés perder la vida o seguramente te vas a quedar algún tipo de secuela. Por eso hablamos de que cada vez que la gente va a aprovechar el río, yo entiendo que llegan las altas temperaturas y que por ahí la gente no quiere ir hasta lo que es la playa porque tienen solamente un minuto de recreación. Bueno, pero que esa recreación sea conciencia y con responsabilidad individuales. Si yo me puedo acercar al río, compartir una tarde de mate, de charla, pero... mojarme los pies de última con la orilla. Exactamente, sobre la orilla. Refrescate la cabeza, mojá la mano y refrescate la cabeza si querés, pero no te metas, no nades adentro del río, porque el río, en cuestiones de segundo, por correntada, por raíces, por todo lo que te nombraba, si uno no sabe nadar, la temperatura corporal es totalmente distinta fuera del agua como dentro del agua, dentro de lo que es en aguas del río. La temperatura del río es totalmente distinta, no es lo mismo el agua dulce que el agua salada, la correntada, hay un montón de factores que hacen que la peligrosidad aumente. ¿Y qué pasa con el famoso, porque recién decías, por ahí, no, yo sé nadar, entonces uno... no sé nadar, decías. ¿Y qué pasa con el famoso de, yo sé nadar, qué me va a decir a mí lo que... Y se mandan. Y después hay mitos, mirá, yo te puedo decir con los propios familiares que hay mitos de los mejores nadadores acá en Rawson se lo ha llevado el río Chubut. Mejores nadadores, de gente que realmente ha nacido y vivido a la vera del río y se lo ha llevado. Y muchos te dicen la típica frase, no pasa nada, si te agarra un remolino, respirá y tranquilízate y después solo te llevo y te sacan a otro lugar. Yo quisiera esas personas que dicen esa palabra en un estado de situación de que el ser humano por acto propio de reflejo que estás siendo consciente que estás por perder la vida, si te vas a quedar tranquilo, no te vas a quedar tranquilo. Emilio, eso es lo que... Justamente le quería preguntar eso, no sé si a usted le ha tocado meterse al río para rescatar a alguien y le ha pasado esto, de que algún remolino lo agarre, de enredarse con algunas ramas, de, no sé, alguna situación de esta que lo haya puesto, si alguien que sabe se pone incómodo en esa situación, como alguien que no sabe lo que le puede pasar, ¿cómo se va a poner? Es que no todos están preparados para diferentes tipos de emergencia, y en este caso el río es totalmente especial. Mirá, nosotros, yo tengo 40 años, nací y criado en Rawson. Tuve mi paso también por la Asociación de Bomberos de acá de Rawson. Una de las primeras trabajos que hicimos fue en su momento que se botaba un barco en la zona del Elsa. Mi compañero en ese momento tuvo un desliz, cae al río, no sabía nadar. Estábamos hablando que la temperatura era casi pleno invierno. Mi compañero no sabía nadar y tuvo un problema y se cayó, o sea, y me tuve que arrojar al río. Decí que menos mal en ese momento habían ciertas personas que también, en otro barco que se estaba arrimando, una embarcación, se pudo levantar, pero en la situación de acercarme a él, la desesperación de contenerlo, porque la desesperación hace propia de que él me agarraba a mí y me tiraba hacia abajo porque él quería mantener la flotabilidad. Pero por eso digo que es la sensación de decir, yo me quiero salvar, entonces no me importa, el que se acerque lo voy a utilizar como para flotarme, mantenerme en pie. Ahora, esto se hace un efecto cadena. Yo me arrojé porque tenía mi conocimiento y entre todos lo pudimos salvar. Ahora, en una situación de recreación, yo puedo cometer varios errores más, es decir, yo capaz que yo no sé nadar, pero quiero ayudarlo, me meto, capaz que pierde la vida mi compañero, pierdo la vida yo, y así se hace un efecto de cadena. ¿Qué pasa con las embarcaciones, Emilio? ¿Qué pasa con las embarcaciones? Con el kayak, con determinado botecito inflable que nos metemos, porque eso también pasa mucho. Exactamente, está reglamentado esa cuestión y está habilitado por prefectura, hay ciertos requisitos que se tienen que trabajar. Nosotros desde la municipalidad, de lo que es la zona del Elsa, está uno cuando tiene un tipo de este tipo de lo que son lanchas y demás, tiene que pasar ciertos requisitos.
para obtener la certificación náutica primero y después dar aviso a la prefectura cada vez que ingresa. Pero eso es otro tema. En el tema del río, básicamente, la persona tiene que tener la conciencia y la responsabilidad de que el río no puede ingresar a bañarse, utilizarlo para recreación, porque en 2 a 3 minutos podés perder la vida. Y cuando uno está en una situación de emergencia y cuando activa el servicio de emergencia, con suerte tarda de 5 minutos a 7 minutos llegar el primer requerimiento, con suerte, que no haya ninguna emergencia paralela, porque también se puede demorar en la llegada del arribo de ayuda. Y esto quiere decir que cuando llega, lamentablemente, vamos a buscar un cadáver, si nadie le da una mano a esa persona que se está ahogando. Por eso lo que digo es, pasa por responsabilidad y conciencia individual. Es decir, no queremos lamentar más muertes, no queremos buscar más personas en el río. Queremos que la gente vaya y lo disfrute, por lo pronto, de esta manera, de pasar a la vera del río, refrescarse a lo sumo con la mano, agregarse agua a la cabeza, pero no utilizarlo como bañero porque no está todavía habilitado y no tenemos el servicio de cobertura, porque lamentablemente es un recurso económico realmente oneroso que hoy no lo podemos afrontar. No, pero, esa es la realidad. Y aparte con toda la distancia que cubre desde el puente, bueno, desde lo que era el parque, bueno, que ahora es el parque temático ahí en Rawson, hasta lo que es la costa, ¿cuánto es de río que hay que cubrir? Son muchísimos kilómetros, pero lo que nosotros decimos a la gente es decir, si no te cuesta nada, querés pasar un día agradable, tenés forma de llegar a la playa, no tenés forma, te podés ir caminando, estás a 6 kilómetros, caminás, disfrutás, charlás, llegás, encontrás un servicio de cobertura de guardavidas acorde a la situación, que te va a estar cuidando en ese momento si vos necesitas algún tipo de ayuda, o sea, hay maneras de poder hacerlo. Bien. Los menores tenemos las colonias de vacaciones por parte de la municipalidad, o sea, hay un montón de herramientas como para poder ayudarlos. Bien. Ahora bien, lo que decimos entre todos los actores que intervenimos es decir, che, bueno, juntémonos, hagamos de cómo podemos llegar aún más a poder hacerle entender a la gente. Bueno, se hizo un video, este video se está replicando ahora en las escuelas de los últimos años de la secundaria, que es donde la franja de los jóvenes son los que por ahí son más, se atreven aún más a querer romper ciertas reglas. Bueno, que sean los agentes multiplicadores, que sean ellos que sepan cuál es el riesgo al que se someten. Y como pasa en el video, la madre que pone la voz, que es una de las personas que lamentablemente el año pasado fue víctima y se llevó a su hijo al río Chubut. Es claro el mensaje, o sea, el chico tomó la decisión. Por eso cuando decimos, cuando uno toma una decisión, lamentablemente tiene que ser consciente que en segundos tu decisión puede ser entre la vida y la muerte. 3 minutos. 3 minutos lo separan entre la vida y la muerte. Muchísimas gracias por charlar con nosotros. Listo, que tengan muy buenos días y bueno, esperemos que la gente entienda el sentido del mensaje y que no tengamos que lamentar más vidas. Un placer charlar con usted. Juan Emilio Villagrán, subsecretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Rawson.